Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Pues un día más estamos con una nueva videocrítica a la carta y en esta ocasión nos la ha pedido uno de nuestros habituales ya por aquí, que es nuestro amigo Fernando. A Fernando, como siempre, le voy a dar las gracias en varias ocasiones y con mucho motivo. La primera, evidentemente, por haber solicitado este vídeo a nuestro canal. Ya sabéis que aquí abajo en la descripción vais a tener las instrucciones para solicitar estos vídeos. Miráis en la descripción y si no, seguramente un banner o un faldón por aquí aparecerá que os indicará, os recordará dónde mirar. Ahí abajo lo indica todo, contactáis con nosotros y solicitar vuestro vídeo. Es así de sencillo. En segundo lugar, por supuesto, por haber confiado en mí. Además, Fernando confía mucho en mí, lo cual es un honor, pero me da cierta preocupación y cierta responsabilidad. Pero Fernando confía en mí para hacer este vídeo y otros muchos, así que muchísimas gracias por haberme elegido entre los compañeros que hacemos estos vídeos a la carta. Y como siempre, lo hacemos con todo el orgullo, con todo el placer del mundo, porque se disfruta mucho haciendo, se aprende también mucho haciéndolo, así que muchísimas gracias. Y en tercer lugar, y en este caso, por si alguna vez queda dudas, que nunca debe ser así, gracias por hacerme volver a ver esta peliculón. Cuando digo peliculón, estoy hablando de una de las mejores películas de la historia del cine. Estoy hablando de una película que figura como una de las mejores en casi todas las listas del mundo. Y si no figura, sospechen, siempre. Si no como las mejores, como la mejor, que también aparecen muchas. En muchísimas listas como la mejor película de la historia. De hecho, cuando elaboramos una lista hace no mucho, mi compañero, mi Juan Payán y yo, estaba ahí. Top 1, top 2, top 3, algo así. Una película que marcó una generación, marcó una época, marcó una forma de entender el cine y que da la sensación de que nunca volverá, pero que sigue siendo una de las mejores y más importantes muestras de arte en general de la historia. He oído algunas burradas por el camino últimamente, que este cine está sobrevalorado, que esta película no es para tanto. No entre los seguidores habituales nuestros, no se preocupen, no me estoy refiriendo a eso. Y me da un poquito de pena y de miedo que la gente empiece a creer eso, y de pena que alguien pueda decir esa burrada y salir y creer que en algún punto no le van a criticar. Cualquier opinión es respetable, evidentemente, pero puedes decir que no te gusta El Padrino. Hay mucha gente a la que no le gusta, pero tienes que comprender por qué estamos hablando de una de las mejores películas de la historia del cine. Es El Padrino, evidentemente, de la que estoy hablando. Como he dicho, tengo aquí mi cajita, la primera que yo me compré, porque tengo otras ediciones más de la peli, pero la primera que yo adquirí, que fue en Reino Unido, que es esta con relieves y la firma de Coppola por ahí abajo, y las películas en 4 discos, porque vienen las 3 películas y el disco de extras imprescindible, que no viene en todas las ediciones, aunque esa solo tiene subtítulos en español en el disco, curiosamente. Y más teniendo en cuenta que recientemente ha salido la reedición del Padrino 3, con ese epílogo, esa reestructuración de la película que ha convencido más que la original a la mayoría de gente. He venido con la camiseta del Padrino, incluso, pues si más pistas no podía dar. Y creo que me mantengo en que sigue siendo, después de verla por enésima vez, tuve la suerte de verla en cine hace no mucho con un par de amigos, cuando se reestrenó en cines, por el remasterizado 4K que hicieron, a ver si lo editan algún día en 4K. Tuve la suerte de verla en cines, cosa que no había podido verla nunca, la había visto en televisión siempre, y luego posteriormente en Blu-ray. Y verla en cine es otra experiencia, por la grandeza y la grandilocuencia de la propia historia. Es una gran ópera, al final,
Pero ayer la estaba viendo y estaba aprovechando porque en la tele se ve muy bien la versión Blu-ray y estaba aprovechando aquí en el salón viéndola y con la pantalla, la tele que es medianamente grande. No es lo mismo que el cine, pero se disfruta muchísimo. Sigo sin entender a la gente que me dice que se aburre con El Padrino. De verdad, es una película en la que siempre están pasando cosas y sigue pareciéndome de las 5 o 3 mejores películas de la historia. Si alguien me dice, es la mejor película de todos los tiempos, no puedo decirle, no, te confundes, tengo que decir, podría serlo perfectamente. Esta y la secuela, la puñetera secuela, que en realidad no es una secuela en sí, sino una continuación natural de los hechos de esta, y por eso se puede dividir en lo que se llamó la saga El Padrino, aquella versión en televisión, que eran la película emitida en 6 capítulos, las 2 películas, estructurados temporalmente hablando, con una secuencialidad del tiempo, es decir, empezaban con la historia de Vito Corleone, Vito Andolini en Sicilia, en Corleone, y va creciendo la historia, seguíamos con su madurez, seguíamos con la historia del Padrino y acabamos con la historia del Padrino 2 con Michael Corleone, que es la combinación, es decir, el Padrino iría en medio, la película del Padrino iría en medio, el arranque o la historia del Padrino 2 sería de Vito, sería la parte inicial de esta saga y el final sería la parte final de Michael. Y estaba genial, es una versión, es una forma distinta de verla. Narrativamente pierde encanto porque es todo más lineal, pero se disfruta también mucho. La tenía en VHS y la verdad es que se disfruta bastante esa versión del Padrino. Dicho lo cual, recordamos siempre, y más en este caso, que estas críticas son con spoilers. Spoilers. ¿Va a haber spoilers por todos lados? Asumimos que ustedes han visto El Padrino. Si no han visto El Padrino, más que nunca ya están tardando. Son 3 horas, pero bien merece la pena. Está en Amazon Prime, por cierto. Lo estaba mirando, estaba en Amazon. Pues si quieren ver la saga completa, la tienen en Amazon, con lo cual es sencillo. Conectan la tele, o su tablet, o su móvil, o su ordenador, buscan Amazon Prime y la tienen ahí. No sé si con el doblaje viejo o nuevo, no lo sé, no la he visto doblada. Con lo cual no puedo decirlo porque sé que hay mucha polémica en torno a los doblajes. Pero bueno, la tienen ahí. Pueden disfrutarla perfectamente en Amazon. Cuando la vean, vuelven y empezamos a discutir sobre la importancia o no y por qué es tan buena El Padrino. Yo imagino que Fernando la ha visto 1000 veces y por eso nos ha pedido este vídeo, con lo cual, recuerden, spoilers. Muchos. El Padrino es una historia, es una saga épica sobre el auge, de hecho toda la saga en realidad es el auge de Michael Corleone. No quiero hablar más de la cuenta de la saga, pero es el ascenso al poder de Michael Corleone en la familia Corleone. Algo que él nunca se planteaba, algo que parecía imposible y algo que al inicio de la película tú intuyes, evidentemente, porque ahí está el morbo de la historia, pero es totalmente antinatura que Michael vaya a convertirse en el don de esta familia, en el padrino. Y lo estás viendo crecer y evolucionar a lo largo de toda la historia, y en este caso junto a su padre, don Vito Corleone, y con la relación con su familia. Tenemos, evidentemente, los 3 hermanos y una hermana. Los 3 hermanos son Sandino, Sonny, que es James Caan, Fredo, que es John Cazale, un magnífico actor. Por supuesto, tenemos a Al Pacino como Michael y tenemos a la hija, que está interpretada por Talia Shire. Y luego está, por supuesto, Tom Hagen, que es el consigliere, el consejero de Don Vito, que es otro maravilloso actor, que es Robert Duvall. Ni más ni menos. Con ese reparto arranca. Luego tienes el Capitán McCluskey, que es Sterling Hayden. Y todo lo demás es ir creciendo y añadiendo y sumando detalles. La historia comienza en un momento en el que parece que hay paz, pero la llegada de un nuevo... Estamos en los años 40, acaba de terminar la guerra. Michael vuelve de la guerra, es un soldado, un héroe de guerra. Y ese año 45, y a partir de ahí
A lo largo de 10 años vemos evolucionar la familia como la principal familia, porque además tiene a jueces y políticos en el bolsillo, porque de las 5 familias neoyorquinas es la que mejor controla ese aspecto. La principal familia del crimen organizado, de la mafia, siciliana, evidentemente, origen siciliano en este caso, de la mafia italiana, la vemos que tiene un traspiés cuando el mundo de las drogas intenta meterse de lleno a funcionar en Nueva York, a través de la familia Corleone, como inversores y como transportistas. Los Corleone, Don Vito se niega, no cree que el mercado de las drogas sea algo que vaya a funcionar, se niega con todo el respeto, pero sus rivales y la persona que lleva el cotarro no lo piensan así, con lo cual intentan asesinarle, asesinan a su brazo ejecutor principal, que es Luca Brasi, intentan asesinar a Vito Corleone y ponen en marcha todo lo que va a venir a continuación, que es esa guerra de bandas en la que con Vito herido, Michael tiene que hacer algo que él nunca esperaba tener que hacer, que es acabar con 2 de las personas que han puesto en marcha esa situación, que son el encargado de traer la droga a Nueva York, que es Solozzo, y el capitán de policía, algo que nunca nadie había hecho y que va a desatar una guerra en la ciudad, lo cual hace que Michael tenga que trasladarse durante un tiempo, a Corleone, al pueblo de su familia, y que la familia viva en una tensión continua con Sandino, con Sonny, al frente de la misma, un Sonny que es irascible, que es explosivo, que es iracundo, que no controla sus emociones y que no piensa las cosas 2 veces antes de hacerlas. Cosa que le dice su padre al principio, en la primera reunión: nunca digas lo que estás pensando. Siempre fíltralo primero. Que es una de las mejores cosas que se le puede decir a una persona. Pero Sonny no sabe hacer eso. Lo cual lleva al asesinato de Sonny y a la vuelta de Don Vito al frente de la familia, firmando una paz que en realidad no es una paz, es una tregua en la que, porque intentan matar a Michael en Sicilia, un Michael que se ha enamorado y se ha casado, matando a su esposa, y un Michael que se ve obligado a volver con esta paz en la que en realidad lo que está haciendo la familia Corleone ante una apariencia de perder poder y de convertirse en una familia minúscula, de esperar su momento para recuperar todo lo que les han quitado y volver al poder. Y eso requiere de mucha paciencia y de mucho tiempo, de ese plazo que estamos hablando, de 10 años, en el que por fin, ya con la muerte de Don Vito Corleone, que no verá a su familia volver al poder, Michael puede poner en marcha la operación, descubrir quiénes eran los traidores, gracias a su padre también y a los consejos que le da, sacarlos a la luz y acabar con todos ellos. Con la familia Tattaglia, que en parte era la responsable, con los que estaban por encima de ellos, de los que eran brazo ejecutor, con el dueño de un casino en Las Vegas, con todos aquellos, con lo cual Michael se convierte siendo el nuevo Don, se convierte de nuevo en una figura de peso, en una figura importante dentro de la familia, matando incluso a su cuñado, que es un tipo despreciable y que es el que traicionó a Sonny y dejando soltero, y que es un... Además, la película hace muy bien, bueno, no sé si de una forma tramposa, pero hace muy bien eso, que es presentar a ese personaje como un bastardo. Abusa de su mujer, es violento, es estúpido, no es capaz de hacer nada a derechas y en un momento determinado decide que por un motivo muy sucio, vengarse, vende a Sonny a una familia rival, con lo cual Sonny es asesinado en el puente. Y Michael, que no es tonto, nunca olvida y al final acaba con él. Lo cual lleva al confrontamiento final con su hermana, que está histérica y dolida y que demuestra una vez más lo complicadas que son las relaciones humanas. Y ante la pregunta de su esposa, que es Diane Keaton, ni más ni menos también, de su nueva esposa, de si ha conocido, si sabe, si él es responsable de la muerte
y de cabrearse y decir, no vuelvas a preguntármelo, y decirle, bueno, te permito que me lo preguntes una vez más, miente y le dice que no. Pero ella intuye algo. Pese al abrazo, pese a la reconciliación, ella intuye algo. Cuando entra la gente y ve a su marido y se cierra esa puerta a ese mundo en el que ella nunca tendrá permiso para entrar. Esa es la trama, en líneas muy generales, del Padrino, de la primera película. Luego está la brillantez en cómo se cuenta esa trama. Siempre hemos dicho, los guiones no son perfectos. Pero si hay algún guión cercano a la perfección es el del Padrino. Y el del Padrino 2 también. Si hay algún guión que roza la perfección, es este. Si hay alguna dirección que roza milimétricamente la perfección, es este. Si hay algún reparto que roza la perfección, o que alcanza la perfección, es este. Hay pocas películas tan perfectas, o cuasi perfectas como El Padrino. Yo solo hay una escena cuestionable narrativamente porque creo que es hija de su tiempo, y que antes se producía un efecto muy impactante en el espectador, y a día de hoy, vista con el tiempo, es una escena en la que uno dice, está rodada como está rodada, podía estar mejor rodada. O no mejor, no voy a ponerme en ese... No, nunca, y menos de esta película, diferentemente rodada. Y es la escena en la que Talia Shire, su marido, abusa de ella, la pega, la escena de cinturón. Porque hay momentos en los que está viendo que le está pegando al viento. Y le está pegando... Y esa escena acaba brillantemente. Pero hay momentos en los que no la está... O sea, ella grita y el cinturón no la ha rozado. Y se ve, y se nota muchísimo que él está pegando... Pero termina brillantemente cuando él llega al baño, ella se esconde allí y vemos el espejo que llega y que nos indica que vemos esa puerta que se abre y el reflejo de él entrando y se cierra y ya solo vemos el reflejo en el espejo de la habitación y los gritos de dolor de lo que sucede dentro. A mí creo que eso funciona mejor que lo otro, el correteo por la casa, porque el correteo de la casa hace casi 50 años, porque la película es del 72, le queda un añito para cumplir los 50. Hace 50 años hubiera funcionaba. Ahora es la única escena de la película en la que digo, uy, pero como el final es tan bueno de esa escena, es tan brillante, lo de los cinturonazos lo acepto mejor, porque el final es brillante con ese espejo. La fotografía de Gordon Willis es prácticamente perfecta. Recordemos, Gordon Willis, director de fotografía por ejemplo, de algunas de las mejores películas de Woody Allen, como son Manhattan y Annie Hall, director de fotografía de la saga El Padrino, director de fotografía de dos peliculones de Alan J. Pakula, como eran Clute y Todos los hombres del presidente, ni más ni menos. O sea, un genio de la dirección de fotografía, que aquí hace un trabajo impecable. No, lo siguiente. Lo hemos comentado antes en lo de Blade Runner, lo de las cortinas venecianas, lo del reflejo, cómo entra la luz y cómo se percibe la luz en los personajes. La película se abre con la boda, la mítica boda. Y fijaros el contraste que hay entre lo que pasa fuera, en la boda, y lo que pasa en el despacho de Don Vito. El plano de apertura, que es el del funerario, es un plano corto de ese hombre que va hablando y cómo va la cámara poco a poco retirándose para dejarnos ver toda la amplitud y ver a Don Vito, su espalda, frente a él. Eso nos permite ver ese mundo de sombras en el que se mueve Don Vito Corleone. Solo se ve a la persona que está frente a él, cómo tiene detrás de él esas sombras, esa forma de enfrentarse a su mundo, mientras que fuera, cuando vemos fuera, todo es colorido, luz, bailes, llega Michael con su nueva novia, con su traje de militar, llega la familia, y mientras el padrino, Don Vito Corleone, va dando y repartiendo dádivas y escuchando y atendiendo a aquellos que el día de la boda de su hija vienen a pedirle un favor. Algo a lo que está obligado porque es una costumbre siciliana. Y llega Luca Brasi, le pide esto, y todo el mundo le pide algo. Le llega el cantante, el artista de Hollywood al que él ayudó, y le pide también algo. Todos le piden algo.
Y él lo concede, porque es Don Vito, tiene el poder. Todos se arrodillan, todos besan la mano del padrino. Y fijaos ese mundo no de oscuridad, porque no estamos hablando de tinieblas ni nada por el estilo, estamos hablando simplemente de un mundo, de un territorio oscuro en la medida de que es una zona con esas persianas, con esa luz que entra levemente a través de esas persianas, de esas barras que da esa iluminación tan peculiar, pero es un mundo que está entre brumas, entre una luz oscura, una luz que no es lo suficientemente brillante como para iluminar cada rincón. Es un mundo, el criminal, es un mundo de subterfugios, de mentiras, de engaños, de falsas lealtades, con rincones llenos de sombras. Y con esa madera, esos tonos caoba, que contrastan al ser tan cálidos con lo que vemos fuera, que está lleno de verdes, de blancos, porque es boda, de trajes oscuros, es una boda. Y aunque sea celebración y fiesta, fijaros en el color que rodea. El contraste está en que lo luminoso es más frío, porque es irreal, porque es una boda, y en la boda todo el mundo finge. Los enemigos se vuelven amigos, etcétera, etcétera. Y dentro está la realidad, que aunque sea oscura, es cálida, es reconfortante, porque es cierta. Porque lo que está pasando ahí dentro es verdad. No es un engaño. No es... lo que está pasando ahí dentro es el núcleo de la película. Por supuesto, esto nos lleva... la película tiene momentos... evidentemente es una de las grandes, y además lo es porque es capaz continuamente de darnos momentos para convertirse en icono. A mí el día de la boda de mi hija, un favor que no podrá rechazar, la cabeza de caballo, etcétera, etcétera, son iconos. Pero de nuevo, fijaos en cómo está reflejado Hollywood y cómo está reflejado el poder de Hollywood en la época, el Hollywood dorado. Estamos hablando del año 45, que es cuando se abre la película. Y tenemos ese productor que quiere hundir la carrera de este tipo porque se ligó a una actriz joven y tal. Y en esa cena, de nuevo, fijaos en el uso de la fotografía dentro de la escena, que ahí es totalmente distinto porque fijaros en los colores. De nuevo, no son colores cálidos. Y cómo se levanta Robert Duvall, maravilloso. Muchas gracias por la cena. Me voy a informar al Don, voy a coger el vuelo, que le gusta ser informado lo antes posible. Después de presentar el caballo, $600.000, tal. Y cómo el caballo aparece en la cabeza al día siguiente y el tipo grita cubierto en sangre. Porque se ha dado cuenta de una cosa. Primero, le han quitado lo que más quería. O lo que él creía que más quería. Lo que más valoraba. No lo que más quería. Lo que más valor le daba, que era su caballo, de $600.000, lo voy a guardar para semental. Y le han demostrado que no es intocable, ni muchísimo menos. Y que es una familia con la que no se juega. Y demuestra, primero, que Hollywood se cree que está al margen de la realidad, y también con este tipo demuestra ese momento en el que dice lo de yo no voy a... la moldeé a mi antojo, es el mejor cuerpo que me he follado. Todo eso que dice demuestra esa suciedad, esa podredumbre que hay en Hollywood, que no existe moralmente dentro del mundo del Padrino. Existe la lujuria. Sony tiene una relación. El propio Michael, cuando viaja a Italia, se olvida totalmente de la persona a la que amaba en Estados Unidos y se enamora a primera vista, lo cual demuestra hasta qué punto de Apolonia. Y todo lo que sucede sí lo hay, pero no es de la forma en la que lo habla el productor. Y si habéis visto la película me entendéis a lo que me refiero. Y luego está el atentado de Don Vito, maravillosamente rodado, con esa consecuencia que es el hospital, Michael llegando al hospital, protegiendo a su padre con el panadero, maravilloso ese momento. No, soy el panadero, no, vale. Viene que el otro cuando va a encender el mechero y está... porque sabe lo que se viene, y el pobre hombre está... y le dice, tranquilo. No, te estoy diciendo... sácate las solapas, ahora súbete las solapas y mete la mano en los bolsillos. Y pasa el coche, los ve y se marcha. Ese momento en el que tú sabes lo que está pasando ahí, cómo está rodado ese hospital. Lo hablamos también sobre Blade Runner.
si podéis en algún momento... lo hablábamos con Blade Runner, no quiero entrar tampoco en spoiler con otras cosas, con el tema de los elementos de cine de terror, y es casi... Está contado como una película de terror el momento hospital, la iluminación, los colores, ese tono verde, verdoso, enfermizo que tiene el hospital. Esas zonas de sombras, parece un hospital abandonado, apenas aparece una enfermera por allí, no hay iluminación casi, las escaleras, las ventanas, las puertas, todo es opaco, apenas hay luces. Es un hospital muy desangelado, en comparación con lo que puede ser un hospital moderno, sobre todo. Y a partir de ahí Michael decide que él tiene que formar parte de esa familia y decide que tiene que acabar con Sollozzo y con el Capitán McCloskey, que son dos de los miembros, y dar un golpe en la mesa por parte de los Corleone y decir, no nos vamos a dejar avasallar aunque nuestro padre esté herido. Y eso es lo que nos lleva a esa escena mítica ya, que es el tiroteo en el restaurante. La violencia en El Padrino no es mucha. No hay muchos asesinatos. O sea, es que dura 3 horas. Pero no es una película en la que digas, joder, es que hay un asesinato cada minuto. No, es una película en la que la violencia es controlada. Incluso cuando Sonny le pega la paliza a su cuñado en medio de la calle, que le muerde la mano y todo para que se suelte de la verja. Incluso en ese momento tiene ese punto casi cómico a plena luz del día, con el brillo del sol y demás. La clave es que cuando la violencia llega, golpea con una brutalidad enorme. Porque la violencia sigue siendo sangre, la sangre es vida, y la sangre es familia. Y es una película sobre la familia. Por eso Sonny muere como muere, y por eso cuando disparan, cuando se atacan, son explosiones de violencia. Recuerda en eso a la escuela de Bonnie and Clyde, por ejemplo, con el final tan recordado. Recuerda a eso, a ese tipo de violencia. De hecho, la muerte de Sonny recuerda al final de Bonnie and Clyde. Es imposible que no lo recuerde. Juega en esas mismas ligas, juega en esos mismos movimientos, en esos términos. No pasa nada porque tome detalles de aquello, ¿vale? Pero, volviendo al restaurante, tenemos ese momento mítico, de nuevo la iluminación imprescindible, y ese disparo en la garganta y en el ojo al capitán. La garganta por soplón, y en el ojo porque es el cerebro de la policía, es un capitán. No dan puntadas sin hilo. Es importante. El tipo que se chiva y que habla con los mafiosos, que es capaz de contarles a las familias rivales de los Corleone, etcétera, etcétera, ese primero en la garganta y luego en el ojo, en lo que ve, o sea, en la cabeza. En el ojo es a Green, al dueño del hotel, del Hotel Casino en Las Vegas. Michael, después de ese momento, fijaros en cómo está indicado, la cámara no se mueve mucho en esta película, y cuando lo hace muy tranquilamente, muy pausadamente, pero la cámara nos deja sobre todo ser observadores. Tiene un punto casi documental, en el que la película no solo no juzga, no se pone muchas veces por encima ni por debajo, sino que solamente narra. Pero luego, cuando llega la violencia, se convierte en casi un ballet, una ópera, donde tiene un tono casi musical de coreografía, porque la película encuentra belleza en la muerte, que es la ironía de la vida y la ironía de la película. La muerte posee belleza, aunque luego los resultados sean destructores. Tras la muerte de Sonny, cuando Corleone, Don Vito, se acerca al funerario, al de la funeraria, y le dice el favor que me debías, y el funerario no sabe lo que le va a pedir, pero le va a pedir a un favor que seguramente no tenía que haberle pedido, no era necesario pedirle, que era, por favor, deja a mi hijo presentable, porque no quiero que su madre lo vea así. Es el favor más humano que puede pedir. Es una súplica, no es un favor, no es un quiero que cambies este cadáver por aquel. No. Es, por favor, mi hijo,
darle un aspecto decente delante de su madre. Mi hijo muerto, acribillado a balazos. Y es lo que hace el funerario, es lo que hace ese tipo, y es donde está la humanidad del personaje, no le pide un extra. Es donde está la magia de todo esto. También lo está en los momentos en los que, por ejemplo, con Tom Hagen, con Robert Duvall, cuando está con Vito y Michael, le dice lo de vas a ser el abogado en Las Vegas. Ya no eres consiglieri, pero no te fías, confío, pero no estás preparado para lo que está por venir. No eres un consiglieri para la guerra. Eres demasiado buena persona, demasiado noble quizás, y no estás preparado para la guerra que va a venir. La guerra que se desata, tú tienes que estar al margen. No estamos despreciándote, ni mucho menos, sino simplemente te estamos manteniendo alejado de toda la mierda que vas a salpicar. Y es un momento muy humano también, porque están protegiendo a un hermano, como protegen a Fredo mandándole a Las Vegas. De nuevo, la película es familia, sangre, pero incluso la sangre hay dos tipos de sangre. Tom Hagen no es sangre de Corleone. Es un hijo adoptivo, pero no es sangre de Corleone. Y eso es importante. Y eso tiene mucho sentido. Y luego, además, según avanza esa historia, nos encontramos, cuando encontramos a Michael en Italia, vemos que en el país extranjero, aparte de intentar hablar italiano y necesitar un traductor, no juega la baza de soy un Corleone tal, hasta que se encuentra con el padre de la mujer que desea. Y le dice lo de su hija, siento que si se le ha ofendido y tal, soy Michael Corleone, si alguien descubre que estoy aquí, mi familia perderá un hijo y su hija un padre. En vez de usted ganar un hijo, si me deja casarme con ella. Que parece muy sencillo, pero le está amenazando. Le está diciendo, soy Michael Corleone, punto 1. Michael de Corleone, Miguel de Corleone. Si alguien sabe que estoy aquí, que Miguel de Corleone está aquí, van a matarme. Pero no solo van a matarme a mí, te van a matar a ti por chivarte. Y tu hija va a quedarse huérfana, va a perder un padre. Si aceptas mi propuesta, vas a ganar una hija. Fijaros la luz, el brillo con el que está rodado todo lo que sucede en Italia, en Sicilia. Porque es como un sueño. Está parte de la realidad sucia de Nueva York. Voy a parar un momentito, chicos. Creo que necesito cambiar un momentito la batería, que me está a punto de terminarse. Y ahora mismo seguimos. Un segundito. Seguimos con El Padrino y, como os decía, seguimos con el viaje a Italia. Cómo termina con esa traición y con la muerte de Apolonia y ese Michael que ha perdido su poca humanidad. En Apolonia encontró una esperanza, un mundo de ensueño, algo lejos de la familia. Se lo dice su padre, se lo dice Don Vito, yo no quería esto para ti. Quería que tuvieras el poder. Yo nunca he querido plegarme a los poderosos, a aquellos que estén en el poder. Quería que tú fueras el primer Corleone en convertirse en uno de ellos. Que fueras senador Corleone o gobernador Corleone. Y es la última oportunidad que tiene Michael. A su regreso, con la muerte de Sonny, a su regreso debe ocupar el puesto. Fredo no puede encargarse, Fredo es un viva la virgen, no puede encargarse de ellos, sin embargo, él sí puede. Aunque su padre no lo quisiera, puede ser un don. Porque Sonny era un gran hijo, pero un pésimo don. Y Michael va a ser un gran don. Y es el momento en el que él toma el poder y su padre se convierte en consigliere y le da el gran consejo de, antes de morir, con esa muerte tan triste y tan humana que es al final morir de anciano, de un ataque al corazón. Pero ese momento tan maravilloso que es el de van a preparar un encuentro contigo, van a matarte. Quien te lo proponga es el traidor. Y luego todos creíamos que iba a ser Clemenza, y no lo es. Y cómo eso nos lleva, tras la muerte y el entierro maravilloso, con las familias llegando por allí, mirando y presentándose, y luego pues marchándose, evidentemente, porque en realidad bien todo es una pantomima. Fijaos que tantas de las cosas que pasan a la luz del sol en esta película son pantomimas. Sin embargo, cuando está nublado, cuando está sucio, cuando está oscuro, es cuando pasa la realidad.
La boda es una pantomima. Están invitados gente que se odia y se comportan como si estuvieran de fiesta y se odian entre ellos. Está a la luz, al brillo, a un sol maravilloso y esplendoroso. Y eso está en contraste con lo que es real, que es lo que comentaba antes. Y en el cementerio pasa lo mismo. Sin embargo, cuando van a disparar cuando disparan a Vito o cuando disparan a Sonny, la luz no es la misma. Es de día, pero fijaos en las calles y en el tono que tienen y fijaos en cómo es cuando muere Sonny. Igual, en el puente y demás. Que ahí hay un pequeño problema con esa escena. Que tenía además una solución mucho más fácil. Es Sonny coge el coche y se va y Tom Hagen les dice a los 3 tipos que están allí, seguidle ya. La diferencia de tiempo entre que esos tipos se montan en el coche en ese momento. Siguen a Sonny, que pueden ir por detrás. 10 segundos, 5 segundos. Por mucho que le pise el acelerador. Y cuando llega al puente le da tiempo a morirse, a tal, no sé qué. Y pasan como un minuto. No hay esa distancia de tiempo. Cuando podía... Claro, él quiere dar el aspecto de Sonny muriendo solo. Podía haber puesto a los otros del coche al lado y que mueran todos, porque hay como 20 tiradores escondidos, con lo cual hubiera sido mucho más fácil. Pero no opta por ese camino. Opta porque Sonny muera solo, traicionado y engañado. Por su cuñado, además. Y nos lleva de nuevo a el viaje en Las Vegas, en el que intentan comprar el hotel y el desprecio por parte de Green, de Tom Green, del dueño del hotel, al que han ayudado, pero que se mofa de la familia y tal, se van y le dejan presente que eso no va a terminar así, y luego, mientras que está en el bautizo de su sobrino, del hijo de su hermana, y Michael está rechazando a la tentación y rechazando el mal y rechazando la oscuridad en esa iglesia en la que todo es muy oscuro y muy solemne, él renuncia a todo, mientras de su mano se está produciendo una escabechina y están muriendo todos los que alguna vez hicieron daño a los Corleone. Todos. Planeado perfectamente. Desde las muertes en el ascensor, fijaos, el golpe con el tiro de escopeta me sigue pareciendo maravilloso. Hay una belleza en las muertes en esta película que es perturbadora, porque creemos que en la muerte no puede ser bella, porque es pérdida. Pero aquí le da un aire de coreografía, de poética, que es muy... Me recuerda a veces al uso de la violencia que tenía Sam Peckinpah, por ejemplo. O del que hace Tarantino muchas veces. Cómo encuentra esa belleza plástica en algo tan inhumano. Tan humano, pero a la vez tan terrible como es la muerte. Es fantástico y lo mueve con una maravillosa precisión Coppola en esta película. La muerte en las escaleras. Con el tipo apuntando finalmente y disparando en la espalda y acabando con él. Es genial. Y con Michael rechazando el mal y todo lo malo. Y finalmente enfrentándose a su cuñado, que tiene uno de los planos más increíbles de toda la película, de nuevo gracias a la iluminación y la inteligencia. Cuando, fijaros muy, muy, muy claramente, no perdéis detalle en cuando Michael está hablando con su cuñado, con el marido de su hermana. No perdéis detalles con Robert Duvall detrás. Cuando se acerca a él, la mitad de la cara de Michael está en sombras, totalmente a oscuras, y la mitad está en luz. Primero es la duda que tiene el otro de me va a matar, me va a dejar vivir, ¿qué va a pasar aquí? Esa luz-oscuridad que hay en ese mundo. No sabe lo que le está diciendo Michael. No sabe a lo que se enfrenta. Es luz, es oscuridad. Está partido por la mitad. Pero es que es la división por la mitad que tiene el personaje de Michael. Que es a la vez... Era una cosa y es otra. Y le está ofreciendo, le está diciendo... Vas a sobrevivir, no voy a matar, no voy a dejar viuda a mi hermana, tal. ¿Cómo creer a ese personaje? ¿Quién es realmente Michael Corleone? Está dividido, es un personaje totalmente dividido. Totalmente dividido. Entre luz y oscuridad. Y ahí se muestra más claro que nunca, porque es familia. Y luego con la muerte, para que veáis el detalle obsesivo de la película. Cuando matan al cuñado en el coche,
que le ahorcan, le ahogan por detrás y él se revela y patea y tiene ese plano prodigioso del coche saliendo con la cámara enfocando, que por cierto se ha homenajeado 1.000.000 de veces, la última que recuerdo en Viudas, por ejemplo, ese plano sale el coche, la cámara está montada encima del capó, va grabando y el tío está dando patadas, se carga el parabrisas, saca los pies. Fijaos en los zapatos, en la suela de los zapatos. Pasa muchísimas veces que cuando estás trabajando en una producción y tienes un vestuario y has comprado el vestuario, la ropa, los zapatos, todo está nuevo. Y no se ha usado antes. Y se usa muy poco durante el rodaje o se usan tal, luego a lo mejor lo reciclan, a lo mejor lo venden, pero aquí las suelas están totalmente desgastadas. Esos zapatos se han usado mucho tiempo. Eso hay que tenerlo muy claro, que vas a sacar ese plano y que hay que usar esas suelas y gastarlas para que se noten que son zapatos usados. No zapatos recién salidos de fábricas. Hay que tenerlo muy en cuenta, porque no todo el mundo se fija, porque son detalles en los que nos pasan en otras películas y aquí no. Aquí no pasa. Y ahí es el paso a la oscuridad por siempre de Michael, con ese orden de la muerte de su cuñado y luego su hermana gritándole: ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué no eres un monstruo? Cuéntaselo a ella y la mujer. Y el abrazo con su mujer y la llegada de otros que le besan la mano, que se le rinden pleitesía porque es el don, vuelve a tener el poder de las 5 familias en Nueva York y además, pero ese plano final de Diane Keaton según se cierra la puerta. Diane Keaton nunca formará parte de ese mundo. Nunca podrá formar parte de ese mundo. Es el final perfecto para la película, no para la saga, pero sí para la película. Es como Michael ha hecho el paso al lado oscuro, no al lado oscuro, ha aceptado su responsabilidad como parte de la familia y tiene que convertir en hermético lo que sucede entre esas 4 paredes en ese despacho, que es donde está todo lo malo, todo lo corrupto de la familia Corleone, pero no ha podido, porque la sangre es más densa que el agua. No ha podido escapar a su destino. De nuevo, porque como le explican al principio, esto pasa cada 5 o 6 años, hay una guerra de bandas y no podemos evitarlo. Las bandas necesitan reciclarse, renovarse, y estas guerras lo consiguen. Fijaos lo fácil que hubiera sido para toda esta lucha entre luz y oscuridad, entre sol y sol frío y días nublados, poner lluvia. Fijaos lo fácil que hubiera sido poner lluvia a todo, para marcar ese tono, y no lo quiere hacer. Fijaros lo fácil que hubiera sido tirar de brumas, de elementos oníricos. No, él prefiere jugar con luz, pero jugar con luz, no mezclar con otros elementos para ser demasiado obvio. La sensación que te la está dejando dentro, pero tú, como espectador, estás fijando en otras cosas. Y no hace falta que te recalquen lo siniestro y lo sucio que es todo en el mundo del crimen. Porque hay familia, porque hay amor. Ese momento en el que está, creo que es Clemenza el que está, cogen las salchichas y las albóndigas y tal, no sé qué, y el otro deja de cocinar y el otro, es que ese momento, esa es la naturalidad que le da a la película, que la convierte en tan grande. El momento en la iglesia, cuando están en la iglesia y está esa dualidad entre religión, entre Dios y el demonio. Michael se está convirtiendo en el demonio. Michael se está convirtiendo en algo que no es bienvenido en la casa de Dios. Y aún así está hablando con Dios. Está diciéndole que rehúsa todo pecado. Su pacto con Dios no tiene ninguna validez. Y él lo sabe. Fijaos en la mirada de Pacino, fijaos los actores. O sea, más allá de que si Marlon Brando se puso 2 bolas de papel, de algodón dentro para tener ese... Más allá, fijaos en la voz, en la declamación, en cómo hablan, en los movimientos, los gestos. James Caan moviéndose y hablando con ese punto de... Todo en la película es perfecto. O sea, todo, la banda sonora. No puedo irme sin hablar de la banda sonora de Nino Rota, una de las más icónicas y más maravillosas de la historia, de las más tristemente bellas. Porque desde la canción de amor, el tema de amor del Padrino, al tema del Padrino, son de una belleza enorme, pero son de una tristeza enorme. Cuando empieza a sonar el tema de amor en Sicilia, sabes que algo mal va a salir, porque esa canción ya te está marcando el tono de la historia. Esa melancolía eterna, ese tono triste. Es una historia de amor, pero es una historia de amor condenada. Y con el Padrino pasa algo, con el inicio hablando, o con el tema del Padrino principal pasa lo mismo.
toda la música tiene ese tono, esas trompetas, es todo muy... está marcando que el final se acerca y que por mucho que lo intenten, la sangre es más pesada que el agua, por mucho que Don Vito haya intentado proteger a su hijo, las circunstancias eran inevitables, porque como le dice otro personaje, si esto pasa cada 5 o 6 años. Y ahí está una de las grandes, o sea, otra de las grandes claves de esta saga familiar épica sobre el crimen, en el que descubrimos que los criminales son muy humanos, muy cercanos, muy parecidos. ¿Qué haríamos nosotros en una circunstancia igual? Y eso la convierte en todavía más apreciable. Es, sin duda alguna, una de las mejores películas de la historia. Sigue siendo fascinante cada vez que la veo descubrir nuevos detalles, descubrir nuevos recovecos. Fijaos, por favor, con el uso de la fotografía, lo que os he dicho, y fijaos en esa partición final de Michael cuando va a condenar a su cuñado, porque creo que es magistral como toda la película, como el plano con el coche, como la muerte de Sonny, como el tiroteo de Don Vito, como la guerra final que orquesta Michael matando a todo el mundo, que tiene una ejecución simplemente prodigiosa. Todo en la película está bien, todo, o sea, es simplemente una de las mejores películas de la historia del cine. Así que, Fernando, de todo corazón, muchísimas gracias. Ya sabéis que fue portada de la revista Hace Nada, hicimos el ranking de los años 70 y fue portada porque fue elegida por todos o por casi todos como la mejor película de los 70. Yo siempre tendré mi duda entre si esta o El Padrino 2. Y es que Coppola en los 70 iba a calzón quitado, porque Coppola en los 70 hizo El Padrino 1, El Padrino 2, La Conversación y Apocalipsis Now. Así. Venga, que puede ser la mejor década en una carrera de la historia del cine para un solo director. O sea, esas 4 películas en 10 años es como, pero ¿qué? 4 películas que 3 de ellas para mí pueden estar en una lista de 10 mejores de la historia del cine tranquilamente, o de 20, pero sin despeinarse. Pero sí, y es una década, estamos hablando de una época en la que Scorsese hizo Taxi Driver y Toro Salvaje, así como que no quiera la cosa. Así, venga, porque me aburría en casa y dije, venga, o sea, ojito, que es la década del Tiburón de Spielberg y de Encuentros en la tercera fase. Es que estamos hablando de, para mí, la mejor década de cine de entretenimiento, la mejor de calle y una de las mejores de la historia del cine, por no decir la mejor. Así que, Fernando, muchísimas gracias por hacerme revivir El Padrino una vez más. Creo que se me ha ido de duración la videocrítica, pero creo que es El Padrino y lo merece con creces. Así que muchas gracias de nuevo. Y a los demás, le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queréis por aquí abajo. Ya sabéis que tenéis la revista en el kiosco, que hace nada publicamos la lista de las 10 mejores de los 70 para que, con votos de los lectores y demás, o sea que todavía podéis pedirla aquí a la redacción, por aquí abajo tendréis el enlace también. Y poco más que deciros, like, suscribiros, contarnos lo que queráis. Gracias, Fernando, y nos vemos en la próxima. Yo me voy con mi camisa del Padrino. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.